Pues volvemos a estar entre libros para hablar de letras, Pepe, y además a esta sección nos traes uno de esos invitados de honor que tanto nos gustan. Sí, la verdad es que sí, como otras veces tenemos el gusto y el placer de tener aquí a un escritor Nobel. Nobel como narrador, como contador de historias. Tiene ya varias publicaciones, varios ensayos de su profesión, es arqueólogo de profesión, es profesor aquí en la universidad y bueno, llevaba tiempo, le conocimos hace ya varios años a Alejandro y nos comentó que acababa de escribir una novela histórica ambientada aquí en Segovia, en torno a San Medel, la iglesia de San Medel, Torre Caballeros y bueno, y después de varios años hemos tenido la gran sorpresa, la gran alegría de tener ya el libro entre nuestras manos en las librerías y a la vez tenemos el placer de tener aquí a su autor, que es el que nos va a contar y a desvelar tanto el sacrificio, el esfuerzo y la dureza que le ha podido suponer escribir un libro de estas características con muchísimos detalles, muchas descripciones muy trabajadas, ¿no? Como lo que es la intriga, la historia del pasado de la ciudad de Segovia. Pues con esta estupenda presentación que nos ha hecho Pepe, como siempre, vamos a presentar ya a Alejandro Bermúdez, autor de Tierra y Dios. Tu primera novela, Alejandro, gracias por estar con nosotros, que ha sido, nos comentabas antes de empezar, todo un parto. Pues sí, pues la escribí hace bastante tiempo y fíjate cuando se publica. Se han pasado casi 5 años entre lo que fue escribirla y publicarla. Pero ha sido un parto agradable, un parto. Yo me lo pasé muy bien cuando escribía, no sufrí lo más mínimo. Lo que pasa es que son cosas que coges carrerilla y si tienes tiempo lo haces y si no, no. Pero por lo demás, ya te digo, ningún mayor problema. En todo caso, lo que sí os quiero comentar que es una novela histórica, pero que ya sabes que hay que matizar mucho, porque yo entiendo que una novela histórica es aquella que tiene personajes, los protagonistas son personajes reales, personajes históricos, personajes que están bien identificados históricamente, que existieron y tal. Claro, con ese criterio, la mayoría de las novelas históricas que figuran como tales no serían novelas históricas, ya lo sabes. Entonces esta es una novela que podríamos llamarlo, es una novela histórica, de ficción histórica, porque intervienen personajes reales, personajes que no lo son, para generar una red de tramas, algunas de ellas muy segovianas y otras no tan segovianas. Unas que hay un telón de fondo que trasciende Castilla, que trasciende la península ibérica y que alcanza Europa. O sea que de alguna forma se han intentado hilvanar las cuestiones locales con las cuestiones no tan locales, las cuestiones internacionales. Y nos encontramos una Segovia complicada, porque nos vamos hasta el siglo XII. Claro. Una Segovia, podemos decir, dividida, con muchas, bueno, las mujeres, ¿no? Se dice un poquito en el resumen que las mujeres supeditadas, ¿no?, al yugo familiar, los hombres, pues bueno, con unas creencias, ¿no?, muy marcadas, con unas fuertes reglas que nos llegan desde el Vaticano, ¿no? Todo eso se ve aquí, en la ciudad de Segovia. Se ve y se ve muy bien, pero fíjate que el título tiene su intención, Tierra y Dios. O sea, a veces dices, Dios mío, un título como un poco fuerte, ¿no? De tal. Pero es que la tierra es uno de los ejes vertebradores del poder. La tierra en la Edad Media y hasta hace 4 días, y más en Segovia, queda excesivamente marcado que el poder patrimonial basado en la tierra es el poder. Y luego hay que legitimar ese poder. Y la única forma de legitimarlo es teniendo a Dios como garante de ese poder. Entonces, esa es la razón del título, pero efectivamente es una Segovia difícil porque estamos en el pleno proceso de repoblación. Alfonso VI ha conquistado Toledo, da la orden de que una tierra que es yerma y mal poblada, como dicen las fuentes, se pueble, y a partir de ahí se llama a gentes de cualquier lugar de España, de que no es España en esos momentos, es la península ibérica. Entonces vienen leoneses, vienen burgaleses, vienen riojanos, navarros, vascos, y entre los riojanos llega una familia calagurritana que se instala en un lugar llamado Los Castros, y que le dan el nombre de San Medel a ese lugar, que es real y que existe, está en el municipio de Valseca, lindando con Segovia, un lugar que en principio pues va a tener lo que es una iglesia dedicada a San Emeterio. San Emeterio es el Medel medieval. Pero es una población que tiene que estar supeditada a Segovia. Los nobles de la época tienen que tener casa en la ciudad y tienen que construir ciudad. Y ahí es donde se ven las disensiones entre los nobles de viejo cuño, los nobles que se consideran advenedizos porque acaban de llegar, la relación de las mujeres entre sí, la relación de las mujeres con su servicio y con sus clientes. O sea que es todo un universo, el universo de esta familia calagurritana de San Medel, en Rodríguez
Rodrigo y Elvira es un universo amplísimo. Son casi 100 personajes los que intervienen en la novela, de los cuales obviamente no los 100 están actuando continuamente, sino que tienes a lo mejor 25 o 30 que tienen una actividad más o menos continua y luego el resto son personajes, digamos, no digo de relleno, pero sí que son personajes totalmente secundarios. Claro, y muchos de ellos personajes reales. Entonces la idea es construir esas tramas, pero son tramas verosímiles, son tramas que solo se pueden dar en el siglo XII en Segovia. Que si esas mismas tramas las pones en otro lugar, no cuadran, históricamente. Construir un perfil histórico, construir un contexto sociocultural, un contexto económico, y a partir de esa construcción generar esas tramas. Claro, el libro tiene acción narrativa, pero también tiene mucha descripción. Y eso es un mal de los arqueólogos. Yo, como bien ha contado José, pues soy arqueólogo y de alguna forma eso es un defecto, porque los arqueólogos queremos ser muy minuciosos y cuando escribimos no escribimos con un lenguaje periodístico. Entonces, de alguna forma es muy interesante el ver pues cómo vestían los personajes, cómo comían los personajes, cómo se relacionaban entre sí, el por qué en Segovia en el siglo XII había 30 y tantas iglesias de estilo románico. Eso es una cosa muy interesante, claro. La ciudad estaba organizada en colaciones, estaba organizada en parroquias. La parroquia no solo tiene una función religiosa, sino que tiene una función social y una función política y una función económica, y de alguna forma eso va construyendo ciudad. Tú imagínate unos que llegan nuevos con un encargo del rey el senior real de aquí que está repartiendo tierras por orden del rey dice que tú cómo vienes con la tierra ya repartida, así que te la tiene que dar soy yo, y se genera ya un conflicto casi político que afecta a toda la familia. Pero hay muchas relaciones, es una red muy compleja de relaciones. Me llama la atención, ¿no?, cuando ha dicho, bueno, las parroquias no solamente eran un lugar religioso, ¿no?, de culto, eran, yo creo que podemos decir, los antecedentes incluso de los ayuntamientos. Totalmente, totalmente. Es que las parroquias se dirimía todo, hasta el extremo que las primeras iglesias no tenían atrio, igual que no tenían torres. Las iglesias con torres se caían. Tenían una simple espadaña y las torres empezaron a construir cuando ya había un cierto conocimiento del funcionamiento arquitectónico de las iglesias. Pero lo más interesante es el atrio, porque las mujeres se quejan precisamente en la novela de que se tienen que poner al sol en la pared soleada de la iglesia, pero que no tienen ningún tipo de protección. Y entonces empiezan a construir atrios. Es la época en que nacen las hermandades, que luego se convertirán en confradías. Es la época en que, de alguna forma, los benedictinos dan paso al cister. Son las mujeres las que primero se adaptan a la nueva regla del cister. Los hombres son muy reaccionarios en Santa María de la Sierra. Sin embargo, en San Vicente hay un cambio radical. Es la época en que se está empleando por los huertos. Es la época en que se señorializa el territorio, porque aquí el territorio estaba mucho más abierto, no había señoríos jurisdiccionales. Y es la Iglesia la única que empieza a detentar un señorío en contra de los nobles. Es la época en que los caballeros pardos empiezan a retar de alguna forma política a los nobles tradicionales de toda la vida. Es una época interesantísima, de la que tenemos muy poca información, pero podemos inferir información a partir de la información del siglo posterior, que tiene mucha más documentación, del siglo XIII. Me puede decir alguien, no, pues si es el siglo XIII no es el siglo XII, sí, pero es que los hechos, los fenómenos que se producen en el siglo XIII no salen por generación espontánea, sino que nacen en el siglo XII. Por tanto, ahí tenemos una información indirecta muy importante. Alejandro, toda esta información, toda esta documentación necesaria para fraguar, para llevar a cabo Tierra y Dios, ¿de dónde se ha obtenido? Es un poco el secreto. Te voy a pedir que... No. La información para desarrollar un telón de fondo, una especie de escenario para esta novela, es muy fácil, es a base de documentación y bibliografía. Mucha bibliografía publicada que tú tienes que seleccionar y más o menos organizar y adaptarla a lo que pueda ser una trama de novela interesante, y por otro lado documentación que a lo mejor no está publicada pero que también tiene su interés. Entonces hay un montón de anécdotas, un montón de situaciones que son reales. Por ejemplo, el cambio del rito germánico de las bodas al rito latino, al rito romano, es un hecho que se produce en Segovia en el siglo XII. Y de alguna forma eso provoca una crisis de concepto, de ideas, de formas de entender la vida. Las mujeres se casan pues a dedo, los acuerdos esponsales los hacían a los 12 años o incluso antes, las casan a partir de los 14, te puedes imaginar. Y todo eso está organizado por la otra gran rama de la sociedad trinitaria, que son los sacerdotes. Pues por eso dice el libro, guerreros y sacerdotes se disputan el poder, porque son las dos ramas, mientras que los labradores, los laboratores, que dicen las fuentes, son los que aseguran la fuerza de trabajo y que haya todos los días pan en la mesa.
Alejandro, pero yo me pongo un poco en el punto de vista del lector, ¿no? En el momento en el que abre la novela y dice, bueno, pero ¿en qué momento voy a poder diferenciar entre lo que es realmente historia, hechos históricos como tal, y las licencias que el autor, Alejandro, se haya podido permitir? Vamos a ver, licencias, lo que te puedo decir que licencias hay muy pocas. O sea, la trama, evidentemente, la trama de fondo se ve que es histórica desde el primer momento, porque es una trama que está documentada en los libros, y las tramas de Segovia, las tramas locales, pues ya se ve que son tramas más atractivas desde el punto de vista novelístico, ¿no? Ya se ve que no. Pero lo demás, licencias, yo te puedo asegurar que hay muy pocas, porque hasta los cinturones de las damas cuando se reúnen en la nueva casa de Rodrigo están estudiados y los tocados están estudiados, y te puedo asegurar que la casa, cuando se describe la casa que está construyendo este hombre, porque le cuesta muchísimo conseguir una casa que estará ahí por la zona del centro de la ciudad, cerca de San Martín y tal, pues la casa se construye de acuerdo con los principios y el orden de las casas que conocemos del siglo XII y del siglo XIII en Segovia, con sus alcobas, con su patio porticado, con su huerto, y ahí actúan un montón de personajes. Entonces yo creo que sí se puede distinguir. Por otro lado, lo que sí se hace es que, para no confundir al lector, los personajes que son históricos, al final he hecho una relación de personajes para que nadie se pierda, los personajes que son históricos están en negrita y los que no son históricos, no son personajes reales, están en letra normal, con lo cual enseguida tú distingues qué personajes son históricos de cuáles no. Pero en el texto yo no creo que haya mayor problema. Hay cosas que pueden llamar la atención y decir, este se lo ha inventado. Yo te puedo asegurar que lo que es la contextualización no hay nada inventado. Alejandro, entonces, ¿en qué momento podemos dejar a la gente con, podemos decir, el sabor de boca de empezar Tierra y Dios? Yo te voy a pedir una pequeña sinopsis, un pequeño resumen, o en un momento en el que comience la acción para que la gente se quede con ganas de Pues mira, empezar. La acción empieza en Santo Domingo de la Calzada, donde se encuentran dos caballeros muy misteriosos que tienen una conversación nocturna muy interesante, a mi juicio, claro, evidentemente, en el que ya se marca lo que es la pauta de la novela, por dónde van a ir los tiros. Ahí estamos marcando la trama inicial de la novela, que solo se va a resolver en el epílogo, al final. En medio hay otro momento clave, que es el momento en que se llega, en los personajes que van desplazándose desde Calahorra hasta Segovia. La familia que va desplazándose para instalarse en Segovia hace un viaje de 8 días y se instala la última noche en Santa María de la Sierra. Ahí tienes el inicio de otra trama, y esa trama más local, bastante misteriosa, que se va a resolver, pues te diría que en la segunda parte del libro, no antes. Y luego hay otras tramas menores, es decir, que de alguna forma, yo no sé si engancha o no engancha, porque eso no lo puedo decir yo, eso lo tiene que decir un lector neutro, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que tiene unas tramas que se pueden seguir muy bien y que son policíacas. De hecho, la familia, pues es una familia muy completa, ¿no? La mujer representa la inteligencia, representa la sensibilidad, él representa la nobleza del típico caballero joven. Son dos muchachos prácticamente de 20 y tantos años que se desplazan, son segundones los dos, por tanto no tienen futuro en La Rioja. Tienen que venir a Segovia donde pueden tener futuro, ¿no? Los segundones, ya sabes, que se quedaban ahí en tierra de nadie, ¿no? Y de alguna forma luego tiene unos hermanos, uno que es una persona de letras y que termina investigando en Toledo, y el otro es un personaje muy inquieto que se mete en todos los saraos y que está ahí pues haciendo investigaciones en relación con Santa María de la Sierra, en la que hay un fenómeno muy peculiar y muy extraño. Eso por un lado. Por otro lado tenemos a un caballero que es de la familia, se adhiere a la familia y está con la familia, que es Alvar, que es el personaje más raro que te puedas imaginar, totalmente contradictorio, tiene días de humor, tiene días que está de un humor de perros, y que al final este hombre pues va a salir por algún lado. Es el que ordena la construcción de San Medel, habla de la flor de lis, habla de la Virgen, habla de una serie de misterios, de la oca, habla del laberinto, y dices tú, pero bueno, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, pues oye, es un caballero que es algo más que un caballero, no es un soldado convencional, sino que es un caballero sacerdote muy ilustrado, muy relacionado con Claraval, y nada más y nada menos que con Bernardo de Claraval, que es el personaje histórico que maneja la política internacional en el siglo XII. Pues yo creo que hasta ahí vamos a leer, Alejandro, con todas las tramas que hemos presentado, los personajes, sus características y encima una contextualización, como han podido ver, de la que podemos aprender muchísimo de la Segovia del siglo XII. No hay nada más que decir, Alejandro. Yo solamente quiero invitar a todo el mundo, desde luego, a que venga a la librería Entre Libros y que se anime con Tierra y Dios y, sobre todo,
preguntarte por futuras novelas. Ahora ya que has puesto el punto final a estas 650 páginas, si no recuerdo mal, ¿no, Alejandro?, que tiene Tierra y Dios. Sí, no quiero decepcionarte. Yo cuando terminé, como había cogido carrerilla, cuando terminé Tierra y Dios me puse con otro proyecto más liviano desde el punto de vista de densidad, ¿no?, de trabajo y tal, que era la figura de Urraca. La figura de Urraca, la hija de Alfonso VI de Castilla, me pareció una figura muy interesante y pensé, voy a intentar definir, va a ser un libro biográfico pero novelado, en el que vamos a definir la figura de Urraca y el papel que desarrolla Urraca en Castilla y en concreto en la Tierra de Segovia. Pero es un papel divertidísimo y a la vez muy duro, muy fuerte. Y le quería llamar Urraca la reina de las fronteras, porque siempre estaba jugando en el límite. Tuvo dos esposos, Raimundo, Alfonso I el batallador de Aragón, que era una bestia parda, hablando claro y pronto, por eso le llamaban el batallador, ¿no? Estaba metido en todos los araos, y eran dos personas que iban fatal. Con su primer marido no, pero con el segundo se llevaban fatal y se generan una serie de situaciones con Gelmírez en Santiago de Compostela y tal, que son muy interesantes y en las que de alguna forma está directa o indirectamente implicada Segovia. ¿Con qué será un proyecto? Lo que pasa es que lo dejé. Lo tengo ahí. Yo, como soy arqueólogo, voy poniendo estratigrafía de las cosas, voy haciendo carpetas que van subiendo hacia arriba, ¿no? Y algún día espero hacer una excavación arqueológica en las carpetas y recuperar ese proyecto por los montones y recuperar ese proyecto, pero no sé cuándo, no lo puedo asegurar. Pues mira, Alejandro, yo creo que la gente que nos está viendo desde casa, a la que ya le has dejado con la mosca detrás de la oreja, con la historia, yo creo que ya por imperativo vas a tener que sacar del montón la carpeta de esta nueva novela. Bueno, veremos a ver. Yo espero que de momento no me zurren por la calle si me identifican como autor de Tierra y Dios. Yo ya con eso me conformo. Nada, yo creo que no. Yo creo que siempre estamos los segovianos muy dispuestos, ¿no?, a conocer un poquito más sobre nuestra historia y yo creo que es una novela perfecta para ello. Gracias. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros ya entre libros por recibirme también aquí. Desde luego, gracias también a Pepe, de nuevo, como decíamos al principio, por traernos estos invitados de honor. Nada, gracias a vosotros. Y nos vemos en la próxima sección. Hasta la semana que viene.